servicios sustentados en documentos con calidad. ¿Quién me dice cuáles son las características del documento con calidad? Hace un rato ya lo dije. ¿Qué es un documento con calidad? ¿Qué características tiene? Señor Bailey, usted que lo sabe todo. Señor Bailey. ¿No? ¿No se acuerda? Profesora. Usted que lo sabe todo, usted tiene que... No es que lo sé, sino lo he llevado como forma práctica. Ahí tenemos un erudito, profesora. Pero los documentos de calidad, profesora, documentos de calidad, profesora, son documentos que han pasado por procesos de, efectivamente, su misma palabra lo dice, de calidad, es decir, han sido revisados, han sido planificados para que sigan la secuencia metodológica de trabajo, para encontrar ese fin, cuál es el servicio. Y para eso tenemos un listo, tibio. A ver, documento de calidad, ¿quién me dice? Ya lo dije hace un ratito. Características de los documentos de calidad. Es más, hay grupos que lo han expuesto. A mí me han dicho, estos son los documentos de calidad y miren que lo que exponen no están, documentos de calidad, chicos. Que el documento sea íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Que no tenga alteración. Que el documento sea auténtico. Que haya sido emitido por la persona que dice haberlo emitido en el momento que se haya emitido y que se trate de lo que se ha emitido. ¿Se acuerdan? Íntegro, auténtico. Sí, profesora, exacto, completos. Ya, que no tengan mutilaciones. Ya, pero miren, señor Bailey, una regla, y esto va a ser para usted muy útil. En los sistemas de calidad somos concretos. Porque acá, por ejemplo, en un examen yo les digo, documento de calidad, no me pueden poner frases. ¿Cuáles son los documentos de calidad? Me va a decir auténtico, íntegro, disponible, fiable, listo. 20. Pero Bien, si me palabrean, no. Entonces, no va. Listo. Miren, chicos, esa es una regla. ¿Alguien quiere participar, me parece? Sí, profesora. Un documento, disculpe, ¿se me escucha? Sí, todito. Sí. Un documento de calidad, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Una resolución, profesora? Excelente tu pregunta. Todos, escúchame, Nati, todos los documentos, sean resoluciones, sean proveídos, sean memos, oficios, sean simples o compuestos que tengan firma digital, tienen que tener calidad. O sea, la calidad no viene por el rango del documento, sino que cuando se implementa un sistema que emite documentos digitales, todos los documentos que se emiten tienen que ser de calidad. ¿Y por qué te digo? Porque en el documento, cuando hablamos de documentos firmados digitalmente, ¿dónde está mi grupo dónde está mi grupo que ha visto expediente digital? No, me han hecho la diferencia entre firma. Cuando yo firmo digitalmente, comprendan esta idea. Yo estoy usando una firma avanzada que se llama, usando certificados y firmas, certificados electrónicos que dicen, que autentican que yo estoy firmando, ¿no? Entonces, hay una presunción de que el documento firmado digitalmente está protegido por el no repudio, le llama. Entonces, esa firma avanzada, ¿qué cosa significa? Que ese documento, si tú le mueves una coma, un punto a un documento digital, va a salir en su verificación, el documento después de su emisión ha sido modificado. ¿Qué quiere decir? Perdió integridad y malograste el documento. Entonces, ese es un requisito que hay que cuidar, que no nos vayan a modificar los documentos firmados digitalmente. A veces unas secretarias, por cometidas, bajaban el documento y no sé cómo lo guardaban y le borraban la firma. O la regla del eficiente. Uy, tenemos 5 documentos firmados digitalmente. ¿Para qué voy a mandar 5 archivos? Lo juntan. Al juntarlo, borran la firma digital.
Hay que tener mucho cuidado. Lo peor es que hay mesas de partes que obligan a juntar los documentos, eso es extraño. ¿Ya? Pero el documento digital tiene esas características. Lo vamos a estudiar más adelante, pero ya les estoy dando un adelanto. Y es más, ustedes han expuesto, me duele el corazón, ustedes me han dicho a mí que han entendido que el documento electrónico que se firma tiene esas características. Miren, ¿ah? Por eso necesito que internalicen las lecturas que les estoy dando. Listo. Sí, profesor, entendido. Muchas gracias. Listo. Profe, el compañero Jorge Sarmiento había levantado la mano, no sé si quiere participar. Jorge, ¿qué quieres decirme? Cuéntame. Profesora, sí, justo sobre la firma digital, quería consultarle cómo es así que la firma digital pierde no su valor, sino con el paso del tiempo, las firmas digitales también como que caducan. Entonces quería consultar justamente porque hay firmas longevas, hay sellos de tiempo, y todos esos como que complementos para que perdure, ¿no? La autenticidad, la integridad. ¿Cómo es así esta caducidad de las firmas digitales? ¿Es por un tema de obsolescencia, por el tema de innovación de la tecnología? No. ¿A qué se debe, profesora? Ya, se los aclaro. A ver, cuando una persona firma un documento digital, puede usar una firma, puede estar firmando, hay gente que firma con su DNI electrónico, que no es tan común, y hay gente que firma, les voy a mostrar, así como yo, con un token que es como un USB, y dentro hay un certificado digital. También hay personas que firman con certificados digitales que los colocan en la misma computadora, y también hay unas lectoras así tipo, que como que leen como una tarjeta de crédito, tarjetas inteligentes, en donde que permiten, o sea, ¿para qué son esos dispositivos? En esos dispositivos va a haber un certificado digital y el certificado digital va a permitir que identifiquen a la persona que está firmando, ¿no? Y la persona que firma va a poner una clave que solamente esa persona sabe. Entonces, ¿qué sucede? Mi certificado digital, por ejemplo, cada año vence y hay que renovarlo. Entonces, la firma simple, el documento está firmado por una persona, en mi caso, por Patricia Espejo. Pero ¿qué pasa si de acá a un año Patricia Espejo ya no trabaja en esa entidad? Entonces, el documento firmado digitalmente tiene pues esa dificultad. Mira, ese documento, esa firma digital, era Patricia cuando era funcionaria, pero ahora ya no, cuando era la jefa de gestión documental, pero ahora ya no. Entonces, ese tipo de dificultades se les presenta, sobre todo a las entidades en donde hay mucha rotación, ¿no? Que hay cambios de jefes. Para tranquilidad de ustedes, el documento firmado digitalmente en su momento goza de pleno valor, o sea, eso tiene valor. Lo que sí existe es que, aparte de la firma digital simple, hay la firma digital, como dice su compañero, longeva, en donde yo a la firma digital le puedo aplicar un sello de tiempo. Entonces, en lugar de que ese documento, ¿no? Valga solamente por un periodo, me va a proteger por 4 años, incluso con RENIEC hay hasta para 10 años. Un ejemplo es los fedatarios informáticos, ¿no? Los fedatarios informáticos, cuando hacen la digitalización con valor legal, utilizan generalmente, te preguntan, ¿no? Si quieren firma simple o firma longeva. En mi caso, yo exijo firma longeva, ¿no? Para que me dure 10 años, ¿no? Para que esa firma pueda ser, para que se pueda tener más tiempo de validación. Pregunta, ¿el hecho de que eso se pase significa que eso ya no vale? No. Para efectos del archivo, digamos que la doctrina, y hay algunas entidades, las más antiguas, porque para nosotros la firma digital para muchas entidades es nueva, lo que hacen es pasar por un proceso de refirmar documentos, ¿ya? Entonces, eso digamos que es una práctica para que no digan, ah, mira, ya se venció. Pero el tema es que el documento firmado en su momento, o sea, el documento firmado digitalmente, en su momento goza de pleno valor, no hay problema. Y cuando está por vencerse, incluso, hay en otros países, hay softwares que te alertan y te dicen, ay, ya viene, puedes proceder a refirmar. Y pasas a la refirma y lo vuelves a refirmar, en este caso sería por el fedatario, ¿no?
Ahora, para prevenir ese tema, la PCM está propiciando un tema de que los documentos que son es como un certificado que va a poder va a poder generarse un ejemplar del documento, retirándose de la firma, pero es un ejemplar, ¿ah? Y le va a poner un sello de que ese documento ha sido firmado digitalmente en las entidades con una glosa. Algunas entidades ya lo están aplicando. Justamente eso es para que los documentos digitales puedan ser gestionados en papel, porque algunas personas, o sea, no todas las entidades intercambian documentos en digital. Hay una regla en los documentos digitales. El documento digital vive en el mundo digital. Por ejemplo, yo emito un documento digital, lo mando por correo, sigue en digital, lo mando por una mesa de partes virtual, sigue en digital. Pero si yo ya lo imprimo, es una copia, es una copia. Entonces, cuando viene la copia, ahí qué problema nos enfrentamos, a que, oye, esta copia, ¿cómo la voy a ingresar a un sistema de trámite documentario si es una copia? Entonces, para eso el modelo, bueno, les estoy adelantando parte del modelo, tiene una glosa en donde yo puedo identificar ese documento, lo veo, y no es que yo voy a ingresar la copia, sino yo de esa dirección electrónica me voy a bajar el documento original. ¿Sí? Entonces, eso, no sé si he absuelto tus dudas. Hay varios, el tema del sello de tiempo que dices, por ejemplo, hay documentos a los cuales, que no son todos, pero digamos que, ponte que sean resoluciones de repente, ¿no? O sea, algún tipo de documentos especiales a los que uno quiera tener una mayor seguridad, adicionalmente de la firma digital, le puedes poner un sello de tiempo. Y listo, ¿no? Y tienes con eso el sello de tiempo. ¿Qué es el sello de tiempo? Es una marca. Es una marca, pero esa marca no la tiene tu entidad. Esa marca la da otra entidad, que en este caso es con la que hayas contratado. Normalmente la da el RENIEC. El Estado trabaja con el RENIEC. Y esa marca de tiempo lo que te dice es, un ejemplo, yo por ejemplo en mi mesa de partes utilizo sello de tiempo. Viene un documento, ingresa, registra, y en la mesa de partes le aplicamos nuestro sello de tiempo. ¿Para qué? Para tener esa seguridad de que luego alguna persona no vaya a cuestionar y decir, no, ese documento no entró ese día, ¿no? Entonces yo tengo la constancia y decir, un momentito, a ver, este documento, vamos al sello de tiempo, RENIEC, yo tengo el con RENIEC, confirma cuándo entró ese documento, tal día. Entonces como que tengo un certificado de otra parte, ¿no? El sello de tiempo te da esa marca temporal y está en otro registro, pero es un servicio adicional y por eso se paga, ¿no? Entonces, también hay servicios de agente automatizado. Eso es más, el tema del agente automatizado es menos oneroso y hay algunas entidades que están implementando, ¿no? También el tema de agente automatizado. No, pero eso no te preocupes, Jorge, lo vamos a ver más adelante. Justo cuando veamos gestión documental, vamos a tocar ese tema. Listo, entonces seguimos, vamos a seguir viendo, estábamos viendo los documentos auténticos, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra pregunta, creo? Profesora, este tema de la DNI, profesora, siempre me ha causado dudas a mí, profesora, ¿ya? Porque veo con tanto entusiasmo la DNI que ha mejorado la información, la partida de nacimiento, la mía, es un decir, yo nací en el año 60, 62 exactamente, como lo consigo en por internet, lo consigo en menos de 5 minutos, interesante. Me parece interesante. Pero para hacer estos trámites en otra institución, entonces, del Estado también. En ese cruce de información, profesora, yo considero que hay también una falencia, hay una displaxia negativa en función, profesora, del buen servicio, porque ese certificado de bipartida tiene valor solamente 3 meses. Entonces, el problema es eso. Entonces, se me pasó el tiempo para presentar mi petitorio, ¿no? O cualquier otra persona que recurra a esa instancia, de vuelta tiene que pedir esos documentos a la DNIET. Entonces, como comentó usted que hay documentos que tienen mayor perpetuidad, máximo 10 años, entonces
me parece que ahí se está trabajando más, o debe haber una norma más interesante en función de que si el fedatario informático nos va a ayudar bastante a descongestionar toda esa data de información en función de un mejor servicio, se debe aplicar un criterio de integración de múltiples instituciones con la finalidad de otorgar un servicio más acorde y con mejores características económicas para el que recurre a ese método de servicio, profesora. A ese va mi fin, mi comentario. Muchas gracias, señor Belli. Efectivamente, estamos viviendo un momento de muchos cambios. Si antes pensábamos de que el mundo, ¿se acuerdan? Podíamos ver en otros países que otros países eran digitalizados. La pandemia ha acelerado la digitalización en nuestro país también. Entonces, realmente, ahora estamos viviendo un mundo en el que los cambios son más disruptivos, todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser más fiable, de calidad, más eficiente, ¿no? Y ustedes están formándose, ustedes van a salir a ese mundo que exige soluciones rápidas, eso que dice vuestro compañero, ¿no? Y como 3 meses y termina y otra vez otro trámite y otro trámite. Son costos, ¿no? Son costos. Bueno, eso yo creo que las entidades poco a poco tienen que ir mejorando, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Las personas, las entidades, nuestro contexto. Listo, volvamos a nuestro tema. Estábamos viendo de los documentos, no se olviden, estamos viendo los documentos fiables. Entonces son esos que tienen las características de autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad. Entonces, la gestión de documentos, ¿qué exige? Analizar el contexto de la entidad. ¿Qué dependencias trabajan en la entidad? ¿Cómo es su gestión documental? ¿Cómo es su contexto legal? ¿Cómo es su contexto social? Y la relación de quiénes son los que crean los documentos y para qué se usan. Les pongo un ejemplo rapidito con mi entidad. Contexto de la entidad, pertenezco al sistema de abastecimiento, los órganos de mi entidad, tengo órganos de línea, tengo órganos de soporte, las relaciones del contexto legal y social, nos regimos por las normas de abastecimiento, de contrataciones, y nosotros, Perú Compras tiene unas normas especiales porque nosotros vemos herramientas para agilizar la compra pública. O sea, estamos trabajando nosotros con compra electrónica, ese es el core de mi entidad. Y finalmente, la relación de agentes que crean y gestionan y usan documentos. ¿Y cuáles son las relaciones? Internamente nosotros, ¿cómo nos relacionamos? 100% digital, hacia afuera, nuestras herramientas son en nube y también la compra es electrónica. ¿Qué más? Hay espacios que todavía están en papel, esos se tienen que mejorar. Eso que yo he hecho, ustedes tienen que hacer con su entidad, ¿no? O sea, ser conscientes de eso. ¿En qué entidad están? ¿En qué contexto se mueve? ¿Cómo es su ecosistema? ¿Qué tan automatizado está? ¿Qué dependencias existen? ¿Cómo son? ¿Cómo es la gestión? ¿Qué normas les rigen? ¿Y cómo se relacionan sus flujos? ¿Qué tiempos? O sea, ¿cómo son los tiempos en su entidad? Entonces, los requisitos de los documentos se basan en lo que el negocio necesita, lo que la ley dice y lo que la comunidad espera de los documentos. Cuando yo cumplo estos requisitos, voy a generar documentos que van a satisfacer las necesidades. ¿Necesidades de quién? Del negocio, necesidades legales, necesidades de la comunidad. Por eso es muy importante que sepamos nuestro contexto. Antes, miren cómo era. Antes el archivo estaba al fondo, era el fin del proceso. Todos decían, ya hay que ir a guardarlo al archivo, ¿es cierto? Y cuando alguien quería un documento, lo tenía que servir uno a uno. El señor Beldi se acuerda, porque el señor Beldi yo soy casi promoción del señor Beldi. Antes era uno por uno. Y si alguien necesitaba el documento, tenía que hacer cola y esperar. Miren cómo es el contexto ahora. Un documento puede ser conectado por múltiples personas al mismo tiempo. Y no necesitas tocar el documento original porque está bien guardadito, ¿no? Entonces, el principio de la gestión de documentos es que la creación, captura y gestión de documentos es parte integral de la gestión de la organización.
ya les he dicho, para mí personalmente, de repente estoy cometiendo pero esa es la lectura que yo tengo, es como el sistema circulatorio. La gestión de documentos por ahí corre, por ahí corre. Es la organización y la organización se comunica a través del sistema de gestión documental, ¿no? Los documentos con independencia de su forma o estructura, ¿qué quiere decir? Sean en papel, sean digitales, son evidencia fidedigna de una actividad. Cuando tienen características, ¿cuáles eran las características de los documentos de calidad? Autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad. ¿Ven? Esas 4 características. ¿Qué era, Anita, qué era autenticidad? Anita. Autenticidad. ¿Qué era? Que, bueno, como su mismo nombre dice, ¿no? Que son auténticos. Que son... ¿Qué lo hace auténtico? Es firmado por la persona que dice ser. Excelente. ¿Quién eres? Que has captado que Gracias, Stuart. Muchas gracias, Stuart. Ese es un requisito, ¿eh? 1, firmado por el que dice ser. El otro, que es el documento que dice ser. Por ejemplo, yo veo un informe legal firmado por Patricia Hermín Espejo Urioste, digamos que fuera jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. Patricia Hermín Espejo es un informe legal. ¿Jefa de la oficina? ¿Es jefa de la oficina? Sí, allá, es un informe. Es la persona, ¿no? Y el tercer atributo es en el momento en el que corresponde, ¿no? Y para ayudarnos a verificar esa autenticidad es el sistema, pues, ¿no? Es la infraestructura que tenemos, ¿no? Eso ¿dónde lo podemos ver? En el mismo sistema, ¿no? Entonces, ya, la primera característica es la autenticidad. Gracias, Anita. Fiabilidad. ¿Quién me dice qué podría ser fiabilidad? Jorge. Jorge Sarmiento, ¿tú qué me has preguntado? Sí, profesora. ¿Qué crees? Bueno, entiendo de fiabilidad del contenido, ¿no? De la información es fiable. Me fío, ¿no? O sea, a mí me acuerdo así, fiable, ¿no? ¿No? Fiable. Muy bien. ¿Y qué era íntegro? Ya lo dije yo. Íntegro, que la documentación no ha sido alterada. Muy bien. Y usabilidad es que yo lo invoque y que venga. Imagínense en un mundo electrónico, para mí ese es un drama, que invoque un documento, o sea, que pida un documento y no cargue. Ese es un dolor. Ese sí sería un dolor. Entonces, ahí sí. Entonces, miren esas 4 características. Entonces, otra cosa que nos trae el ISO es los documentos constan de contenido y de metadatos. Ya está. Todo el mundo me ha explicado de los metadatos en sus charlas. Me han hablado de metadatos. Ya está. Ahí está. El ISO dice eso. Tiene un contenido y un metadato. ¿Y metadato qué cosa hace? Describe el contexto, el contenido, la estructura del documento y cómo ha sido gestionado a través del tiempo. El ISO señala que los procesos de gestión, los procesos para la creación, captura y gestión de documentos son estos. Yo capturo el documento, lo clasifico, lo indizo, controlo su acceso, lo almaceno y puedo usar y reutilizar los datos de ese documento. Lo puedo migrar o hacer una conversión. Y puedo hacer lo que se llama la disposición. Y acá yo voy a tomar un ejemplo. A ver, el señor Atúncar está conmigo. Víctor, ¿lo que es? ¿Víctor? ¿Víctor, estás conmigo? ¿No está? A ver, ¿quién es? ¿Gladys? ¿Tampoco? Hoy voy a tener que dejar de compartir para poder ver quiénes están en clase, porque si no, de repente estoy sola. Presente, profesora. ¿Quién es presente? ¿Quién me está? Estoy con bronca, profesor, pero hoy estoy en clase, profesor.
Sí, pues, pero y el resto de sus compañeros creo que me han abandonado. No, profesor. Estamos, profe. Sí se escucha. Ya me estoy desanimando. No, aquí estamos. Yo que estaba emocionada estaba hablando emocionada de los documentos digitales, que es mi chocolate. Son un poco tímido, profesor, nada más. Ya. A ver, entonces estábamos viendo, acá está, estábamos viendo de los documentos en este círculo que les comenté, captura, no hay ninguna duda de captura, ¿verdad? Clasificación tampoco, indización tampoco, el acceso, el almacenamiento. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe qué es diferente? ¿Por qué es diferente migración o conversión? ¿Alguien sabe? Por eso he parado esto, para explicar. ¿Alguien sabe la diferencia entre migración y conversión? No, profesora, no recuerdo. Ya, tengan, la conversión, por ejemplo, es cuando yo tengo, digamos, mi Blu-ray y de repente yo lo veo medio dañadito, entonces yo voy a agarrar y lo voy a, oye, hay que pasar la información, pero yo lo paso al mismo soporte, o sea, lo mismo. Pero la migración es cuando yo cambio de un sistema a otro. Entonces, un ejemplo, tengo mi información en Blu-ray, pero lo voy a, digamos, lo subo a la nube, ¿no? Lo migro a un sistema, por eso es migración, ¿no? Entonces, son medidas que se toman para proteger y conservar los documentos, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa? Sigo compartiendo, ¿ya? Salvo que hasta acá tengan alguna duda, hasta dónde hemos llegado, que quieran compartir, o sigo. No sé, ustedes me dirán. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, sigo compartiendo, ¿ya? Listo. Entonces, seguimos. Y no se olviden que para el ISO, para el MGD, la disposición está referida ya sea a su transferencia al archivo o a la eliminación, ¿ya? Acá estamos tocando el ISO 15489, ya estamos viendo esto, en donde relaciona la gestión de documentos y los sistemas, ¿no? Y dice, los documentos pueden ser eventos u operaciones individuales, ejemplo, solicitud, o pueden ser procesos de trabajo, ejemplo, expediente de solicitud de exclusiones. ¿Se dan cuenta cómo se parece a la parte teórica cuando vimos documentos en papel? ¿No? Tipos documentales simples o compuestos. En el electrónico es lo mismo, ¿no? Mira, eventos individuales o eventos que representan un expediente. Y estas son las características de los documentos fidedignos: autenticidad, fiabilidad, usabilidad e integridad. Los metadatos para la gestión de documentos. En la gestión de documentos, los metadatos son los que describen el contexto, contenido, estructura, así como su gestión a lo largo del tiempo, ¿no? Ya hemos visto el contexto y demostrar la actividad que lo produjo. Las características de las aplicaciones de gestión documental, ya, eso que hemos visto son los documentos, ¿correcto? Documentos. Y también la norma de ISO dice, pero ojo,
los sistemas, las aplicaciones, tienen que ser también fiables, ¿no? Seguras, ¿no? Fiables, es decir, que se puedan usar en el momento, que puedan almacenar y disponer los documentos, ¿no? Y que solamente entre gente autorizada. Segura, que la información no se modifique, no se oculte, no se destruya, ¿no? Que haya controles de acceso, de supervisión, ¿no? Y los sistemas también pueden ser auditados, ¿no? Y tiene que ser conforme a los requisitos, ¿no? Normativos y técnicos, que sea exhaustiva, que tenga capacidad de gestionar todos los documentos. Yo no puedo decir que tengo un sistema de gestión documental si gestiono solo una partecita y el resto todo el mundo tiene ahí en sus cajones, ya sea a mano y no hay control de nada, ¿no? El sistema tiene que ser transversal a toda la entidad, sistémico o sistemático, perdón, sistematizar la creación, captura, creación de documentos a través del diseño y funcionamiento, ¿no? O sea, todo. Normalizada, para que todo siga un flujo, el mismo flujo, para que todo se resuelva de la manera que corresponde, ¿no? Que no haya duplicidades. También realizar procesos para crear, capturar y gestionar documentos y sustentar las relaciones lógicas entre el contenido del documento y el metadato. Esto que suena un poco extraño es lo que quiere decir es de que el documento, nuevamente, el documento, si este fuera un documento, pues, si yo tuviera un documento físico, a un documento físico, yo le puedo describir, yo le puedo hacer metadatos, puedo describir, tenerlos en un archivo. En un documento electrónico, el documento cuando se crea, se está creando y está creando al mismo tiempo sus metadatos. ¿Qué quiere decir eso? Que el documento electrónico tiene a su hermanito, que son los metadatos, que lo va a acompañar. Y va a seguirle todo el camino, es como su registro. Es como con el metadato nos da la traza de cuál fue el ciclo de vida, por dónde andó, dónde fue, ¿no? Listo. Características de la gestión documental. Necesita tener que las aplicaciones sean conformes. Necesita que interopere. O sea, una gestión documental no puede estar gestionando un documento y luego papel, lleva el papel, trae el papel, no. Tiene que interoperar, intercambiar documentos. Tiene que ser fácil de usar y de reutilizar los documentos. Y también algo que es importante es que tiene que estar preparada para cuando el sistema no funcione, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Características de las aplicaciones de gestión documental, ya les habíamos, digamos que acá está más sencillo, tiene que ser sistémico, conforme a las normativas técnicas y legales, seguro, fiable, no se olviden, me fío, es exhaustivo, no es minucioso con el cumplimiento. Políticas y responsabilidades. Toda entidad que gestiona documentos tiene que definir políticas. Y esas políticas tienen que escribirse, documentarse e implementarse, ¿no? Y esas políticas van a comprender un contexto y requisitos, van a tener un alcance y tienen que ponerse en el caso también en caso de cese, ¿no? Hay aspectos de la legislación que afectan la creación, captura o gestión de documentos. Un ejemplo, con estas últimas modificaciones del reglamento de gobierno digital, ya el ingreso de documentos ahora tiene una serie de requisitos, ¿no? Están poniendo metadatos obligatorios, que tiene que haber un código único. A los documentos de archivo le están poniendo ciertas características. Entonces, la legislación afecta, o sea, todo lo que es en la legislación se tiene que implementar. Y para implementarse se tiene que consignar en el proceso, ¿no? Ahora, las autorizaciones y los respaldos, tiene que haber evidencia de eso.
Y tiene que ser, la información tiene que ser revisada periódicamente, ¿no? Respecto a las responsabilidades en materia de gestión documental, es muy importante definir y asignar responsabilidades, hacer mantenimiento de los aplicativos. O sea, si uno construye un sistema, es el mundo ideal, ¿no? Que diseñes un sistema de acuerdo a la normativa, de acuerdo a lo que necesitas, digamos un sistema para las entidades. Ahora, no es lo usual. Normalmente tenemos enlatados, ¿no? Pero lo importante de esta parte es de que los sistemas que utilicemos tienen que tener implementados medidas de control, esquemas de metadatos, ¿no? Y colaborar con la gente de tecnología, gestores de negocio y, miren, profesionales de derecho, porque la gestión documental es una actividad multidisciplinaria. Tiene que ver con sistemas, tiene que ver con temas legales, tiene que ver con archivistas, tiene que ver con bibliotecólogos, tiene que ver con todos aquellos interesados en gestionar información. La alta dirección es responsable de respaldar el desarrollo y la implementación de políticas de documentos. Los gestores son responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos. Entonces, imagínense, si tú en una entidad apruebas la política, apruebas la directiva, ya lo que queda es hacer seguimiento a que la directiva se cumple. Y si no se cumple, se hace la alerta, y si no, pues pueden haber sanciones, ¿no? Pero imagínense una entidad en donde no hay política, no hay directiva, la gente hace lo que quiere con los documentos, peligroso, ¿no? Muy peligroso. Entonces, los administradores del sistema son responsables de garantizar el funcionamiento continuo y fiable de las aplicaciones, que acá está dividiendo, ¿no? En otras palabras, TI. TI tiene que asegurar la disponibilidad del sistema. Los empleados son responsables y deben rendir cuentas sobre la creación y conservación de los documentos, o sea, qué documentos han creado, qué documentos han producido, que tengan una autorización respectiva. Y las responsabilidades de liderazgo deben de recaer sobre la persona que tenga autoridad adecuada. Lo que les decía, ¿no? Que en las auditorías verifican quiénes son los líderes de los procesos y verifican si tienen las competencias necesarias. ¿Qué más dice el ISO? La supervisión y evaluación. Los profesionales de gestión documental, de tecnología de la información, del derecho, así como los auditores y gestores de negocio y la alta dirección, deberían establecer criterios para la supervisión y evaluación de políticas, ¿no? Aplicación de procesos. Los procesos y aplicaciones se implementan de acuerdo a las políticas autorizadas. Eso ya lo vimos. La supervisión es permanente, hay criterios. En el modelo de gestión documental vamos a ver, vamos a ejecutar acciones prácticas de supervisión. Y la creación, captura y gestión de documentos debe supervisarse, ¿no? Acá un tema muy importante. Para que el mundo digital funcione, para que las entidades se conviertan en entidades que gestionan datos, necesitamos que la gente cambie su mente y tenga competencias para crear, capturar, gestionar documentos digitales, ¿no? Que desarrolle esas habilidades, ¿no? Y que estas habilidades tienen que ser evaluadas periódicamente. Y es parte de la formación continua, ¿no? De todos los integrantes de la entidad, ¿no? Y también la norma dice que hay que enseñarles a los colaboradores cuáles son los requisitos, cuáles son la política, cuáles son los roles y cuáles son las responsabilidades. ¿Por qué? Porque en una auditoría les pueden preguntar, ¿no? Háblame de los requisitos, háblame de la política, de gestión documental, por ejemplo. Dime quién es el responsable operativo, quién es el responsable directivo, y si esas respuestas no saben, va a haber una no conformidad, ¿no? Formación de la creación, captura y gestión de documentos debe incluirse en los programas existentes. En resumen, es desarrollar competencias digitales en las personas, ¿no? Luego vamos a ver lo que dice de identificación y valoración. Dice que es el proceso de evaluar las actividades de la organización para determinar qué documentos necesitan crearse, capturarse y por cuánto tiempo es necesario conservarlos, ¿no?
Entonces, hay que entender la naturaleza de la entidad. Eso ya lo hemos visto en las exposiciones que ustedes han hecho. Hay que apreciar los riesgos que tiene esa actividad y hay que identificar y valorar, ¿no?, las partes interesadas, internas, externas, ¿no? La valoración, o sea, determinar la identificación, valoración, es importante porque ustedes saben que si uno no diferencia bien un documento permanente de un documento temporal, podríamos correr el riesgo de perderlo, de perder. Entonces, eso es muy importante, de verdad, la valoración es muy importante. O sea, e inicia pues desde la identificación, ¿no?, porque hay que analizar bien la entidad. Ahora, también la norma señala que cuando se hace esos ejercicios, cuando están haciendo una entidad, cuando hay una entidad que está cesando en sus funciones, cuando hay cambios organizacionales, cuando hay cambios normativos, cuando hay aplicaciones o actualización de alguna aplicación informática, y también cuando hay riesgos, ¿no? En suma, si quisiéramos resumir, podríamos decir que para gestionar los documentos a través de sistemas integrados en las normas ISO, y en este caso ya centrados en el tema documental, es necesario comprender la organización, comprender sus factores internos, externos, cuáles son sus requisitos operacionales y legales, cuál es el uso de tecnología que tiene, qué necesitan sus partes interesadas, qué riesgos va a gestionar, cuál es su contexto, cuál es el análisis de sus funciones y la identificación de sus agentes internos y externos, ¿no? Ya hemos visto estos 3 pilares, ¿no? Y la otra pregunta sería, una vez que ya analicé todo, ¿cómo implemento? ¿Cómo lo hago? Bueno, primero tengo que buscar e identificar un aplicativo de gestión documental. ¿Qué aplicativo voy a utilizar? Y luego tengo que desarrollar mis instrumentos de gestión. Normalmente se empieza por un diagnóstico, ¿no?, donde se identifica una brecha, y luego se empieza desarrollando la política, que es la que me inspira, y luego los procedimientos que me van a guiar. Y a estos procedimientos, dentro de estos procedimientos, se van a ir asignando quiénes tienen los roles para qué, ¿no? Por ejemplo, quién va a ser el responsable de la gestión documental, quién va a ser el responsable del despacho, cuáles son las responsabilidades del que despacha documentos, cuáles son los responsables del archivo central, cuáles son las responsabilidades del de mesa de partes, etc., ¿no? También tenemos que trabajar en la formación de las personas que están a cargo de los procesos documentales, ¿no? Identificar una brecha, ¿no? Digamos, estas son las competencias que ahora tienen y cuáles son las competencias que necesitamos en el futuro. Imagínense, si hacemos un levantamiento de información, ¿cuántas de las entidades tendrán en sus procesos documentales gente que conozca de temas digitales, temas de datos, de metadatos? ¿Cuántos habrán gestionado en digital, no? Claro que ahora cada vez hay más, pero ahí hay una brecha, ¿no? Y también que esto sea supervisado periódicamente, ¿no? El instrumento de gestión de documentos, los instrumentos de gestión, necesitan metadatos, cuadro de clasificación, quiénes van a tener reglas y permisos y cómo van a ser los calendarios de conservación. El esquema de metadatos, ya me han dicho por qué es importante los metadatos. ¿Alguien me quiere decir por qué es importante el cuadro de clasificación? ¿Alguien me quiere decir por qué es importante? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Profesora, también permite identificar la serie de documentales que producen cada una de las unidades orgánicas del